Steve Harrington no tuvo padres y eso lo explica todo, pero no de la manera en que crees, porque hay algo que la serie muestra desde el principio y que cuando lo veas, vas a entender a Steve de una manera que cambia cómo ves el resto de la serie. Si llegaste aquí porque Steve siempre te ha parecido diferente al resto, más humano, más real, el que más querías que sobreviviera, estás exactamente en el lugar correcto. Hoy no solo vamos a hablar de por qué Steve cuida a todos, vamos a hablar de lo que ese cuidado le costó y del origen que la serie nunca nombra en voz alta. Y al terminar este video, vas a entender por qué el personaje más querido de la serie nunca tuvo lo que le daba a todos los demás. Para entender a Steve, tienes que ir a donde más aparece solo en toda la serie. No en la escuela, no en ninguna batalla, en su casa. La casa de Steve Harrington es grande, tiene piscina, tiene todo lo que una familia con dinero puede comprar, pero está completamente vacía. En 5 temporadas de serie, en las fiestas, en las peleas, en los momentos de crisis, los padres de Steve no aparecen. Nunca. Las únicas veces que Steve menciona a su padre dicen más de esa relación que cualquier escena que la serie podría haber filmado. Cuando Nancy le cuenta lo que vio en su casa al buscar a Barb, Steve insiste en no llamar a la policía, no por indiferencia hacia Barb, sino porque teme que su padre se entere de la fiesta, y lo dice casi de pasada. Mi papá es un cretino de lo peor. No lo dice con rabia, no lo dice con dolor, lo dice como quien describe el clima. En la temporada 2, Steve está con Nancy tratando de corregir su ensayo y asume que no tiene futuro académico. Dice que terminará trabajando para su padre, como si fuera el único camino posible. Pero ese camino nunca llegó. El padre tenía otras ideas sobre cómo darle una lección. Sin trabajo en sus empresas, sin red de seguridad, a buscarse la vida solo. Y Steve se la buscó. En la temporada 3 lo vemos con el uniforme de Scoops Ahoy. Me pagan $3 la hora. El uniforme ridículo. Lo que el padre diseñó como castigo, Steve lo convirtió en sueldo propio. No volvió a rogarle nada, porque aprendió desde muy pequeño algo que muchos tardamos años en entender, que esperar de alguien que nunca estuvo es seguir dándole poder sobre ti. Cuando revisé estas escenas para el video, me di cuenta de que hay una diferencia enorme entre odiar a tus padres y ser indiferente a ellos. El odio es todavía una conexión. La indiferencia es aprender desde muy pronto que esa figura simplemente no va a estar, y hacer las paces con eso antes de tener la edad para procesarlo. Steve no odia a sus padres, simplemente aprendió a no contar con ellos, y psicológicamente eso lo cambia todo. Crecer sin que nadie verifique si estás bien no te hace más fuerte, te hace experto en hacer como que estás bien. Y Steve Harrington fue uno de los mejores en eso. En los años 80, las películas de John Hughes tenían ese arquetipo perfectamente mapeado. The Breakfast Club, 16 Candles, el atleta popular, el chico guapo con la chica más inteligente del colegio, el centro de todo. Hoy lo reconocemos en Nate Jacobs de Euphoria, en Guzmán de Élite, en Justin Foley de 13 Reasons Why, el chico que parece tenerlo todo y esconde el vacío más profundo. Steve Harrington es exactamente ese arquetipo al inicio de la serie, pero hay algo importante en esa imagen. Los chicos populares de los 80 en las películas no son populares porque son felices, son populares porque necesitan serlo. La popularidad es la armadura y la armadura existe porque debajo hay algo que proteger. Steve construyó esa armadura desde niño. El rey de la preparatoria Hawkins. ¿Recuerdas que estaba en esa clase? Por supuesto que no. Eres un verdadero idiota, ¿sabías? Sí, lo sé. Cuando nadie en casa te pregunta cómo estás, aprendes que te vean de otra manera, no como el hijo que necesita atención, sino como el chico que todos quieren tener cerca. Es la estrategia perfecta. Mientras todos miren la armadura, nadie mira lo que hay detrás. ¿Y qué queda de Steve cuando le quitan todo eso? En la temporada 2, Steve pierde todo al mismo tiempo. Pierde a Nancy, pierde su posición social cuando Billy llega y le roba el trono sin esfuerzo, sus supuestos amigos lo abandonan sin pensarlo 2 veces, y Steve Harrington, sin armadura, sin novia, sin estatus, no colapsa. No busca recuperar lo que perdió, no se vuelve más cruel, agarra un bate y elige proteger sin nada que ganar.
Y aquí es donde la realidad supera la ficción, porque este momento, el bate, la decisión de quedarse, no estaba en el plan original de Stranger Things. Steve Harrington estaba escrito para morir al final de la temporada 1, y esa escena del bate con clavos, esa primera elección de proteger a otros, era para Lonnie Byers, el padre de Jonathan y Will, el adulto ausente de otra familia. Los Duffers se la dieron a Steve porque Joel Keery había demostrado algo en cámara que nadie esperaba encontrar en ese personaje, que Steve Harrington se preocupa por los demás, incluso cuando nadie de los que importaban lo estaba mirando. Un actor le dio al personaje lo que sus padres nunca le dieron, que alguien apostara por él. Cuando vi esa escena por primera vez, lo que me llamó la atención no fue la valentía de Steve, fue que no había nadie de los que antes le importaban mirándolo. Tommy y Carol, los que les daban el estatus, no estaban ahí. La gente cuya opinión antes definía quién era Steve no lo estaba viendo. Pero hay algo más en esa escena que me parece brillante. En la temporada 1, Steve protege su imagen con laca para el cabello, la famosa laca de Steve de Herb Harrington, su armadura superficial. En la temporada 2, protege a niños que apenas conoce con un bate lleno de clavos. La armadura cambió de material, pero la lógica es exactamente la misma: proteger lo que importa. El bate con clavos es el momento exacto donde Steve destruye al rey Steve. Deja de importarle cómo se ve, para concentrarse en qué tan útil puede ser para los demás. Y lo hizo sin que nadie se lo pidiera, sin padres que le enseñaran cómo. A partir de este momento, Steve Harrington encuentra su identidad real. No el rey Steve, no el novio de Nancy, la niñera. Muchos fans lo llamaron Mamá Steve desde la segunda temporada, y aunque suena como un chiste, es uno de los apodos más honestos de toda la serie. Con Dustin, Steve no fue a buscar compañía, se topó con él en el momento más bajo de su propia vida e intuitivamente eligió ayudar. Como si el vacío que aprendió a cargar desde niño lo hubiera entrenado para reconocer el vacío en otros. Y no es que nadie lo notara, Hopper lo dijo directamente en Relatos del 85. ¿Qué, no tienes amigos de tu edad? No los tiene. Y Robin se lo dijo en la temporada 3. Eres amigo de muchos niños, ¿verdad? Pero en la temporada 3 algo cambió con Robin. Ella fue la primera persona de su edad que lo escuchó sin pedirle nada a cambio. Y Steve, bajo el efecto del suero de la verdad, admitió algo que nunca había nombrado así, que en su vida solo se había enamorado una vez, de Nancy. No era novedad para nadie, pero el hecho de que tuviera que estar drogado para decirlo de esa manera, dice todo sobre lo que Steve aprendió de pequeño, sobre mostrar lo que siente. Hay un comentario que circula en redes sociales, especialmente en TikTok, que me parece perfecto para este punto. Steve nunca volvió a casa desde la temporada 1, siempre está con los niños. Lo decían como chiste, pero es la observación más honesta sobre este personaje. Si Steve siempre estaba con otros, ¿para qué volver a una casa vacía? Si te gusta este tipo de análisis, suscríbete, es la mejor manera de apoyar el canal y no perderte el siguiente. La relación de Steve con Nancy es más importante de lo que parece, no porque fuera su gran amor, sino porque Nancy fue la primera persona que lo vio de verdad. Esto no es interpretación mía. Durante el desarrollo del personaje se habló de que Nancy era alguien que escucha a Steve de una manera en que nadie más lo había hecho. Eso es lo que buscaba Steve en Nancy, no solo amor, ser escuchado. Y cuando esa relación termina, ¿No me amas? Steve hace algo que lo revela todo. En la temporada 4, con el peligro encima, le dice a Nancy su sueño más profundo: tener una familia grande, 6 hijos. viajar por el país, y que en ese sueño siempre ha sido ella quien está a su lado. Eso no es solo una declaración de amor, es un chico que creció en una casa vacía, describiendo en voz alta el opuesto exacto de su infancia. 6 hijos, no uno solo, sin hermanos, viajando juntos, no con padres que nunca están. Steve no quería solo a Nancy, quería lo que ella representaba, una familia que sí aparece. Pero hay una escena en la temporada 5 que pocos análisis mencionan y es la más honesta de toda la serie sobre quién es Steve realmente. Y si esto te conecta con algo que viste en el video de Nancy Wheeler, tiene sentido. Los dos cargan con la misma sensación, que nadie los ve de verdad, pero su herida vino de otro lugar y los llevó por caminos completamente distintos. Y si aún no lo has visto, te lo dejo al final. En la temporada 5, Steve y Dustin pelean.
No es la pelea de dos amigos enojados, es la de dos personas que finalmente se dicen lo que guardaron demasiado tiempo. Las amistades reales no explotan de la nada, guardan verdades que duelen hasta que ya no pueden callarse más. Y lo que se dicen en este momento es la verdad que nadie le había dicho a Steve en toda la serie. Steve ataca primero, le dice a Dustin que aleja a la gente porque nadie puede ser tan perfecto como Eddie, y Dustin le devuelve la acusación con más fuerza. A diferencia de ti, nunca fue falso. Steve está proyectando en Dustin lo que siente de sí mismo. La pregunta que lleva años sin responder, ¿es genuino lo que hago o es otra armadura? Y entonces Steve pregunta algo que nadie esperaba. ¿Por qué soy el que sigue vivo si es que soy tan idiota? Eso es Steve Harrington preguntándose si su valor como persona es real, si todo lo que hizo, el bate, los chicos, los años cuidando a todos, fue genuino o fue otra armadura. La misma pregunta que se hace cualquier persona que creció necesitando demostrar que merecía estar. Había olvidado lo fuerte que fue esta pelea hasta que la volví a ver para escribir el guión y recordé por qué esta escena me detuvo más que cualquier otra. Porque hay algo en esa pregunta de Steve que reconoces si alguna vez te preguntaste, ¿cuido porque quiero o porque es lo único que sé hacer para sentir que valgo algo? Esa pregunta no tiene respuesta fácil y creo que Steve honestamente tampoco la tuvo. Pero Dustin le da algo más valioso que una respuesta. Le dice que no quiere perderlo, que su miedo real es quedarse sin él. No puedes morir porque no podrás soportarlo. Y ese abrazo de reconciliación es la primera vez en toda la serie que alguien le dice a Steve que su presencia importa, no solo por lo que hace, sino por quién es. Al final de Stranger Things, cuando la mayoría de los personajes principales deja Hawkins para encontrarse a sí mismos en otro lugar, Steve se queda. No porque no pudo irse, sino porque ya encontró lo que buscaba. Se convierte en entrenador de béisbol, profesor de educación sexual, planea comprarse una casa poco a poco, visita a Dustin en la universidad, tiene cena mensual con Robin, Nancy y Jonathan, que por cierto me encanta la amistad que se ve en este grupo, hermoso epílogo. La casa vacía donde creció ya no lo define, porque la reemplazó con algo que construyó con sus propias manos. Una familia que no necesita apellido para hacerlo. El sueño de los 6 hijos con Nancy era la versión adolescente de ese deseo. La versión adulta es esta: quedarse, ser la persona constante para los que él eligió. Hay algo poderoso en cómo la gente habla de Steve en redes. El personaje con el mejor desarrollo, el protector, el valiente, como el más humano y el que cuida a los demás. El personaje que casi no existió se convirtió en el que más le importa a la gente. Como si la historia supiera, antes que nosotros, que lo que más necesitamos no es al héroe con poderes, es al que se queda cuando podría irse. Lo que más me impacta de Steve Harrington es que la serie nunca lo premia con lo que esperaba recibir. No termina con Nancy, no tiene los 6 hijos todavía, ya que no encuentra a la indicada. No es el héroe oficial de la historia, pero termina en paz. Y hay algo en eso que me parece más honesto que cualquier final que le podríamos describir, porque crecer no siempre significa conseguir lo que querías. A veces significa darte cuenta de que lo que ya tenías era suficiente. La casa vacía de Steve Harrington dejó de estar vacía, no cuando llegaron sus padres, sino cuando él aprendió a llenarla. ¿Eres tú la persona que siempre cuida a todos, pero no sabe cómo pedir que la cuiden a ella? ¿O conoces a alguien así? Cuéntamelo en los comentarios. Just trust me, you'll be fine.